A ver, imaginemos por un momento tener en las manos el teléfono móvil más avanzado del mercado. O sea, una auténtica obra maestra. Sí, uno de estos que cuestan un dineral, ¿no? Exacto. Un bicho con una capacidad de procesamiento brutal, conexión satelital, cámaras microscópicas, inteligencia artificial integrada. Y decides usarlo para, no sé, calzar una mesa. Peor. Decides usarlo única y exclusivamente para clavar un clavo en la pared. Madre mía, qué dolor solo de pensarlo. Ya ves. A ver, el aparato tiene peso, la pantalla está reforzada y, bueno, a base de golpes el clavo acaba entrando. Funcionar funciona. Claro, pero estás destrozando la máquina y desaprovechando todo lo que hace. Tal cual. Pues bien, según el material que vamos a analizar en esta inmersión profunda de hoy, intentar practicar Qigong sin conocer su base teórica, la ciencia que hay detrás, o sea, es exactamente lo mismo. Nos quedamos en la superficie dando martillazos. Es que es una analogía brutal para empezar. Refleja muy bien esa frustración del autor del texto que tenemos hoy sobre la mesa. Porque hoy nos sumergimos de lleno en los 5 primeros capítulos del tomo 1 de Introducción a la ciencia del Shinen Qigong. Escrito por el profesor Pan Gemín, ¿verdad? Eso es. Y la premisa central aquí es que el Qigong no es, ni de lejos, esa especie de gimnasia suave para personas mayores en un parque, que es lo que solemos imaginar. Totalmente. La típica imagen de la tele. Claro, es un sistema científico súper estructurado que está diseñado para desbloquear el máximo potencial de la biología y de la mente humana. Es un resumen exhaustivo de toda esa tecnología interna. Y antes de meternos a desgranar cómo funciona esta tecnología humana, hay un detalle sobre las fuentes de hoy que me parece de película. O sea, es flipante. Ah, sí, la historia de la traducción es buenísima. Es que este texto, con toda la complejidad que tiene, es fruto de una traducción comunitaria liderada por Matías Hegoburu, y lo fuerte es que cuando intentaron traducirlo al principio, los traductores profesionales humanos, o sea, tiraron la toalla. Literalmente dijeron que eso era intraducible. Exacto. La terminología era tan densa, mezclando medicina tradicional china, física, filosofía, biología celular, que no encontraban palabras en Occidente que encajaran. Y fíjate en la paradoja. O sea, tienes conceptos milenarios que describen estados de la materia y de la conciencia para los que simplemente no tenemos equivalentes en el diccionario. Claro, y un traductor humano se bloquea porque busca esa correspondencia exacta, ¿no? Esa palabra por palabra. Eso es. Así que ante ese muro, el equipo recurrió a la inteligencia artificial. Entrenaron modelos de lenguaje masivos, no para traducir palabra por palabra, sino para que pillaran el contexto holístico del texto en chino y lo volcaran al español. Me parece pura poesía contemporánea. O sea, usar redes neuronales artificiales de ultimísima generación para descifrar un manual sobre cómo reprogramar la red neuronal biológica del ser humano. Es precioso, sí. Y bueno, para empezar a leer ese manual y dejar de usar el móvil como un martillo, el primer capítulo nos exige redefinir por completo nuestros conceptos más básicos. Empezando por la propia palabra qi, supongo. Claro, en Occidente escuchamos Qigong o Tai Chi y asumimos que Chi significa aire o en plan respirar profundo. Y el texto rompe con esto de raíz. A ver, yo mismo estaba convencido de que iba de llenar bien los pulmones, de oxigenarse y ya está. Pues no. El libro describe el chi de una forma que suena casi a astrofísica. Lo define como una forma de materia invisible. Ostras, materia. Sí, la sustancia más básica, sin forma, que conforma absolutamente todo en el universo, incluyendo nuestra propia energía vital. Y no es una metáfora poética, ¿eh? O sea, lo tratan como una sustancia física real. Exacto. Aunque sea intangible para nuestra percepción normal, es materia en un estado sutil. Y la forma de interactuar con esa materia es lo que separa al Qigong de cualquier otra cosa. Vale, y el texto da una definición científica súper estricta, que es que la verdadera práctica exige el uso introvertido y activo de la conciencia, lo que llaman Jishi. Eso es, el Jishi. Pero a ver, me vas a tener que desmenuzar eso de uso introvertido de la conciencia, porque suena a sentarse en un rincón a darle vueltas a tus propios problemas, en plan rumiar. No, para nada. No tiene nada que ver con la psicología o darle vueltas a tus traumas. Piensa en cómo funciona la mente normalmente. Nuestra atención está siempre proyectada hacia afuera. Claro, mirando una pantalla, reaccionando a un ruido. Procesando lo que te dice el jefe, exacto. La energía mental se dispersa hacia el exterior.
En el Qigong lo que haces es coger esa linterna de tu atención, que siempre apunta al mundo, y girarla. Para que ilumine por dentro. Tal cual. Haces que ilumine el interior del propio cuerpo. La conciencia se fusiona con las actividades fisiológicas. Y ojo, que esto tiene efectos medibles en laboratorio. Sí, el texto menciona cosas alucinantes a nivel neurológico, como la aparición sostenida de ondas cerebrales alfa, que indican un orden altísimo en el cerebro, e incluso procesos literales de rejuvenecimiento celular. Exacto. No es solo relajarse, es cambiar la fisiología. Pero, a ver, pongámonos en la piel de cualquiera que nos escuche. Alguien que simplemente quiere estar sano, sentirse fuerte y, bueno, envejecer bien. Seguramente se pregunte, ¿para qué me voy a meter en algo tan mental y complejo? Me voy al gimnasio, me hago una clase de CrossFit, sudo, libero endorfinas y listo. Claro, es el pensamiento lógico hoy en día. Entonces, a nivel fisiológico, ¿por qué el libro insiste en que el Qigong es superior o distinto a simplemente machacarse haciendo deporte? Pues la diferencia clave está en la termodinámica del cuerpo. O sea, en cómo gestionas tu cuenta bancaria de energía. Vale, me gusta esa analogía. El ejercicio físico convencional, como el CrossFit o salir a correr, en realidad agota la energía vital. Su mecanismo es convertir la energía química que tienes almacenada en energía mecánica para mover los músculos. O sea, piso el acelerador, quemo gasolina y el coche va rápido. Exacto. Y al hacer eso, consumes muchísimo oxígeno, el corazón se dispara y tu metabolismo basal se acelera una barbaridad. Todo el sistema opera hacia afuera. Y provocas un microdaño celular, ¿no? Que luego el cuerpo tiene que reparar. Eso es. Por eso después de entrenar a tope estás reventado. Necesitas comer un montón de calorías y dormir profundo para reponer lo perdido. Funciona para crear músculo, sí, pero desgasta la máquina a largo plazo. Uf, entiendo por dónde vas. Es lo que vemos a veces en atletas de élite que llegan a los 40 y tienen las rodillas destrozadas, o que sufren un envejecimiento prematuro por tanto estrés oxidativo. Precisamente, pues el Qigong opera justo en la dirección contraria. No gasta energía, la acumula y la conserva. O sea, le da la vuelta al proceso. Totalmente. Al girar la conciencia hacia adentro, el sistema nervioso simpático se calma, el consumo de oxígeno cae en picado, las pulsaciones bajan y el metabolismo entra en máxima eficiencia. Ah, claro. En lugar de dispersar energía hacia afuera levantando una pesa, usas la que te sobra para reparar por dentro. Eso es. Pero claro, aquí surge un tema fascinante en el segundo capítulo. Sí, porque si están logrando medir todo esto de las ondas alfa y el metabolismo, a mí me surge una duda enorme. Si esto es una ciencia que se desarrolló hace milenios, mucho antes de que existieran los electroencefalogramas o las resonancias, ¿cómo demonios consiguieron cartografiar los meridianos y el flujo del ki con tanta precisión? Buah. Es que esa es una de las aportaciones más radicales de este libro. Explica que la metodología científica del Qigong no usa instrumentos externos. ¿Cómo que no? A ver, en la ciencia occidental extendemos nuestros sentidos con tecnología. Usamos un microscopio para ver las células o un telescopio para ver las estrellas. Pero seguimos observando algo que está separado de nosotros. Ya, el sujeto y el objeto. Exacto. Pues el Qigong desarrolló el método de búsqueda interna. El instrumento de medición de alta precisión es la propia mente del investigador. Ostras, es como decir, ¿para qué fabricar una lente de cristal si puedo convertir mi propia conciencia en la lente? Tal cual. Y la práctica diaria, la meditación y las posturas son la lija para pulir esa lente. Claro, si logras apagar el ruido mental, de repente puedes notar sutilezas en tu propia biología, el fluir del chi, que una máquina de cables y metal jamás detectaría porque, bueno, no está viva. Has dado en el clavo. Y esa capacidad de percibir lo sutil es lo que dio origen a la teoría que sostiene todo esto, que es la teoría de la entidad holística Jungian. Vale, el concepto de Jungian. Es que en el libro parece la clave de bóveda. Dicen que en el universo no hay absolutamente nada aislado. Nada. Ni una célula, ni un planeta, ni tú, ni yo. Todo es una mezcla inseparable de tres cosas: materia física, chi e información. Y a ver, lo de la materia y el chi te lo compro. Uno es sólido y el otro es energía. Pero, ¿cómo encaja la información ahí? O sea, ¿cómo puede la información ser una sustancia del universo? Ya, choca un poco. Pero no lo pienses como información en plan datos de un ordenador o un Excel. Piensa en la información como el plano arquitectónico, el principio que lo organiza todo. A ver,
Ponme un ejemplo. Si tienes un montón de ladrillos y cemento en un descampado, eso es la materia. La energía de los obreros moviéndolos es el chi. Pero lo que hace que esos ladrillos acaben siendo una casa y no un muro amorfo es la información, el diseño inherente. Ah, vale. El patrón. Exacto. La teoría Hunyuan postula que cada célula de tu cuerpo no solo tiene masa y energía, sino que contiene la información de todo tu ser. Y a la vez, tú estás conectado material, energética e informativamente con el entorno. No eres una pieza separada, eres el universo condensado temporalmente con forma humana. Da vértigo pensarlo así. Aunque, siendo sincero, cuando leo sobre personas puliendo su conciencia para fusionarse con el universo, la imagen que me viene a la cabeza es el típico ermitaño. El de la cueva, ¿no? Claro, un señor aislado en una montaña en China durante 50 años, bebiendo rocío y sin hablar con nadie. Parece un camino súper solitario. Pues mira, los capítulos 3 y 4 destrozan este estereotipo por completo. El enfoque del Jinen Qigong propone justo lo contrario. Quiere bajar toda esta tecnología mental al asfalto. A la vida moderna. Eso es, el propio nombre lo dice. Ji se refiere a la sabiduría, a usar el córtex cerebral para procesar la realidad. Y Neng significa capacidad o potencial. O sea, transformar instintos biológicos ciegos en inteligencia consciente. Exactamente. El profesor Pang Geming no quería monjes aislados. Creó una ciencia pensada para que la apliques mientras trabajas, mientras haces la compra o vas en el metro. Y para lograr que esto llegue a todo el mundo, el autor es, implacable con el pasado. Hay una ruptura brutal con la tradición mística en el texto. Totalmente. Hace limpieza general. Sí, dice literalmente que hay que barrer con la superstición feudal. Prohíbe los mantras secretos, el misticismo, los talismanes y, sobre todo, la devoción religiosa a los gurús. Lo presenta como una ciencia abierta y laica. Y ahí introduce una mecánica que es una pasada. El campo de chi. Buah, sí, eso me voló la cabeza. Porque ya no es un maestro enseñando a un alumno en secreto, sino agrupar a cientos o miles de personas practicando juntas. Es que el campo de chi grupal es posiblemente la innovación tecnológica más potente de este sistema. Cuando un montón de gente se junta y unifica su mente con un mismo objetivo, por ejemplo, sanar o aprender algo, no solo suman sus energías. Las multiplican, ¿no? Pero, a ver, ¿cuál es el mecanismo físico de eso? Porque, perdona que sea escéptico, pero suena un poco a magia de multitudes. No. Piénsalo como la resonancia acústica. Imagina 100 diapasones en una habitación, todos afinados en la misma nota. Si golpeas uno... Los demás empiezan a vibrar solos por simpatía. El de Qigong funciona con un principio de resonancia parecido. Las ondas cerebrales y el biocampo electromagnético de la gente se sincronizan. Así, un practicante novato es arrastrado hacia un estado de orden brutal solo por estar metido en la frecuencia del grupo. O sea, te apoyas en la infraestructura de la comunidad para ir más rápido. ¡Qué bueno! Y bueno, el libro no se queda solo en la clase de Qigong. El capítulo 4 entra de lleno en el estilo de vida, en las reglas para sostener todo esto en el día a día. Sí, la ética de vida y el cuidado personal. Y hay una regla sobre la nutrición que me descolocó por completo. Rechaza tajantemente el ayuno prolongado. Y digo que me choca porque en muchas corrientes espirituales, o incluso hoy en día, tenemos súper interiorizado que para purificarse hay que dejar de comer. Sí, castigar un poco la carne, ¿verdad? Es una visión muy platónica, separando cuerpo y espíritu. Pero el Jinen Qigong es súper terrenal en esto. O sea, necesitas la materia. Claro. Al practicar, abres canales y metes un flujo de chi en tus órganos para los que un cuerpo normal no está preparado. El texto es cristalino en esto, ¿eh? El cuerpo necesita un soporte material sólido para aguantar esa intensidad. Si no le das nutrientes, vitaminas y proteínas, el sistema peta. Literalmente colapsa. Te quemas por dentro. Es como si le pones un motor de Fórmula 1 a un chasis de cartón. Al acelerar, se desintegra. Vale, lo de la comida lo compro al 100%, pero donde el texto me hizo frenar en seco y, ponerme a la defensiva, fue en las directrices emocionales. Ay, sabía que ibas a sacar ese tema. Es que enumera 12 pequeñas cosas para regular las emociones. Te dice que pienses menos, que te preocupes menos. Hasta ahí, genial. Pero luego recomienda, muy explícitamente, reír menos y alegrarse menos. Choca un montón, lo sé.
es que choca frontalmente con nuestra cultura. Vivimos persiguiendo la dopamina. Se nos dice que hay que buscar la euforia constante, reír a carcajadas hasta llorar. Si me dices que para alcanzar mi máximo potencial tengo que convertirme en un robot gris que no siente nada, o sea, no sé si me interesa el trato. Es una reacción súper normal, porque en Occidente confundimos la sobreexcitación del sistema nervioso con la felicidad real. Pero tienes que entenderlo desde la mecánica de la medicina china. A ver, No te piden que seas un robot apático, te están pidiendo que dejes de despilfarrar tu batería. despilfarrar. O sea, ¿reír gasta batería? Fisiológicamente, sí. Cualquier emoción extrema es un tsunami interno que altera el flujo del chi. La ira hace que la energía suba violentamente, te sube la tensión. La preocupación estanca la energía, te bloquea el estómago. Vale, ¿y la alegría desmedida? La euforia maníaca dispersa el chi. Piensa en cuando tienes un ataque de risa de esos incontrolables. Que pierdes la fuerza, te ahogas y no puedes ni pensar. Exacto, te quedas agotado físicamente después de eso. El objetivo de no alegrarse de más no es que seas un cenizo o elimines el buen humor. Es cultivar una serenidad expansiva que nutra el sistema, no que lo agote. Vale, evitar los picos de adrenalina que luego te pegan un bajón brutal. Eso es. El Qigong busca eficiencia energética absoluta, que nada te secuestre emocionalmente para mantener la mente lúcida. Visto como ingeniería de la eficiencia, oye, empieza a cuadrarme. Y además, todo este ahorro extremo de energía nos lleva directamente al 5.º capítulo. El más polémico, sin duda. Sí, porque aquí el texto pisa el acelerador y se mete en territorio de ciencia ficción. Ahorrar toda esta energía no es solo para tener buena salud a los 80 años, es el combustible para despertar lo que el libro llama capacidades supernormales. Que suena a película de Marvel, pero el autor lo defiende como patrimonio biológico natural. Claro, detalla cosas como percibir directamente la conciencia de otros o diagnosticar enfermedades viendo el interior del cuerpo como si tuvieras rayos X. Y uno piensa, ya estamos con los superpoderes. Pero Pan Hemming es súper obsesivo desmitificando esto, ¿eh? Sí, repite constantemente que no son dones divinos, ni milagros, ni magia. Es biología latente. Pero la pregunta obvia es, si es natural, ¿por qué no vamos todos por la calle usando estas capacidades? Y la respuesta está en nuestro desarrollo cognitivo. El libro explica que poseemos una función perceptiva intuitiva original, el espíritu primordial, la capacidad de conectar con la información del universo sin filtros. Los niños pequeños a veces tienen destellos de esto. Pero luego crecemos y nos educan. Claro, nos enseñan el lenguaje, la lógica, las normas sociales. La mente se llena de conocimiento estructurado. Que es necesario para sobrevivir en sociedad, obvio. Sí, pero ese conocimiento adquirido actúa como un muro, bloquea y entierra la función del espíritu primordial. Perdimos esa percepción sutil por estar demasiado ocupados analizando lo racional. Ostras. Si volvemos a la tecnología, me imagino la mente como un ordenador nuevecito. Cuando naces, la RAM está al 100% libre, la máquina vuela. Pero creces y abres programas en segundo plano. Muchos programas. Abres el programa del lenguaje, el de las deudas, el del estrés del trabajo, el trauma infantil, y de repente tienes 80 pestañas abiertas consumiendo recursos. Y el ordenador se satura, se calienta, se cuelga y pierdes capacidad de procesamiento. Tal cual. Entonces, cuando alguien desarrolla estas capacidades supernormales con el Qigong, lo que dice el texto es que no ha instalado ningún software mágico. Lo único que ha hecho es darle a cerrar tarea en todas esas pestañas que sobraban. Es una analogía perfecta. Al apagar el ruido mental y no gastar energía en el estrés crónico, la potencia bruta de tu procesador queda libre, y ahí resurge el espíritu primordial. ¡Qué barbaridad de concepto! El ordenador vuelve a sus especificaciones de fábrica y hace cosas que a los demás les parecen imposibles, pero que siempre estuvieron en el diseño. Madre mía, qué viaje hemos hecho. Cualquiera que nos escuche habrá empezado el análisis pensando en gente estirando los brazos en un parque y hemos terminado diseccionando una ciencia rigurosa sobre termodinámica humana, eficiencia emocional y evolución cognitiva. Es un manual de evolución acelerada. Una evolución que además debe ser colectiva. El objetivo final de Pan Hemming no es crear individuos superpoderosos, sino usar herramientas verificables para darle un salto cuántico como especie hacia una cultura superior. Pues mira, para cerrar, hay algo que no me saco de la cabeza y quiero dejarlo votando para nuestra audiencia. Dispara. Hay una coincidencia brutal. Por un lado,
Esta ciencia ancestral afirma categóricamente que la observación interna focalizada altera la realidad material y el cuerpo, según la teoría Junyan. Sí, la información modifica la materia. Y por otro lado, a miles de kilómetros, la física cuántica contemporánea nos demuestra en laboratorios el efecto del observador, que la simple presencia de una conciencia, mirando, altera el comportamiento de las partículas subatómicas. Pone los pelos de punta, la verdad. Es que parece que la física moderna y la ciencia de la mente están cavando un túnel en la misma montaña, desde lados opuestos, y están a punto de encontrarse. Lo que nos deja con una pregunta gigante. Si la materia responde a la mente a nivel cuántico y biológico, ¿hasta qué punto es nuestra propia conciencia la tecnología más poderosa y menos explorada del universo? Una máquina perfecta, ¿sí? Una máquina brutal que llevamos puesta, y que solo está esperando a que dejemos de dar martillazos con ella y por fin nos sentemos a leer su código fuente.